Y ahora sí, ya estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo El gato que venía del cielo de Takashi Hiraide, siendo esta la cuarta transmisión y última, de hecho. Ya el día de hoy vamos a estar leyendo lo que son los últimos 6 capítulos, así que si es la primera vez que estás aquí y te gustaría comenzar esta historia desde el principio, aquí abajito en la descripción tienes la liga hacia todas las lecturas que hemos hecho a lo largo de este canal. Esta la lectura la encuentras en la página que dice 2026 a un lado de estos otros vecinos. Y pues para llegar al 2026 tendrás que pasar por 2024, 2025. Así que bastante contenido para entretenerte por un muy buen rato. Sin embargo, si no quieres comenzar la historia desde el principio y solo quieres tener algo de fondo, si nos has estado acompañando desde el principio de este libro, pues toma asiento, agarra una bebida refrescante, ponte cómodo, o en dado caso que estés chambeando, síguele chambeando, tremenda máquina, que vamos a estar retomando con el capítulo 24. Vamos a ello. El último sábado del mes de agosto fue el día que precedió a la mudanza. Me di cuenta de que habían tapado con una alambrada los huecos de la parte baja del muro por la zona que limitaba con los vecinos del lado oeste, aunque ignoraba cuándo lo habían hecho. En ese espacio que quedaba a la vista me pareció entrever una presencia que quizás se había escapado o tal vez se hubiese extraviado. Era un gatito. Por primera vez desde hacía mucho tiempo escuché la voz de la vecina. Dejé una caja a medio empaquetar y aguzé el oído. Fíjate, es como una piedra preciosa. Sí. El gato estaba justo en el límite de la frontera entre las dos casas, encima de un pequeño tejado que había en el jardín de los vecinos. Sin embargo, ya no había motivos para inquietarse. No iba a entrar en la casa de al lado. Eso era lo que se desprendía de la conversación entre madre e hijo. Al parecer, los ojos del gato resplandecían en la penumbra. ¿Qué ojos tan bonitos tiene? Madre e hijo observaban la linde desde la entrada de su casa. Apenas logré escuchar la voz del niño que asentía a todo lo que decía su madre. Miré por la ventana hacia el lado sur. Un farol encendido se balanceaba ligeramente. Yo no albergaba resentimiento alguno, pero aún no podía dejar de soñar con Chibi, y ellos ya tenían otro gato. A mi mujer tampoco se le pasó por alto el detalle. Se apoderó de ella una gran agitación. La casa había alcanzado el paroxismo del desorden. Teníamos que terminar de empaquetar antes de que anocheciera, llenar todas las cajas, cerrarlas, pero no dejaban de aparecer nuevas cosas que empaquetar por todos los rincones. Después del mediodía tuvimos que pedir varias veces a la empresa de mudanzas cajas suplementarias, así hasta sumar un total de 200. La mayor parte de ellas contenían libros y objetos sin ningún valor. Para poner fin de una vez por todas a aquel trabajo infinito, lo mejor era tomárselo a risa. Sin embargo, estábamos profundamente abatidos. La pretendida risa se podía tornar en llanto con suma facilidad. Mi mujer se hundió al darse cuenta de que el pequeño ser, enterrado al pie del pino, iba a ser abandonado al olvido. No soportaba la idea de que nuestra mudanza participaba también de ese olvido. Pensé que la mejor forma de disipar la tristeza sería encontrar otro gato. ¿Se había visto obligada la vecina a recurrir al mismo ardid? Una vez tomadas todas las precauciones para que las cosas no se volvieran a repetir, gracias a una malla metálica bien firme que impedía el paso entre las dos casas, había decidido adoptar a otro gato. También nosotros habíamos empezado a entretenernos en los escaparates de las tiendas de animales del barrio cuando pasábamos por delante. Pero mi mujer siempre sacudía la cabeza. Fuera cual fuera la gracia del gato de turno, ella decía: no, no es este. Era su modo de señalar el hilo invisible que podía haber conectado al gato único que fue Chibi con el que tenía delante. Si íbamos en bici hasta los barrios lejanos, a veces nos topábamos con camadas de recién nacidos en algún recodo del camino, aunque todos parecían tener dueño. Eran pequeños descubrimientos llenos de ternura. Mi mujer se bajaba de la bici y se agachaba para contemplarlos. ¿Quieres que pregunte si nos regalan uno? Llegué a proponerle en una ocasión. O si prefieres nos lo llevamos sin más, me arriesgué. Tras unos instantes de reflexión se levantó y dijo con una sonrisa triste: no, no es este.
Las cajas se amontonaban en el salón de la casa principal. No dejaban de aumentar en número, de ocuparlo todo a medida que los objetos desaparecían de la vista. Quedaba, sin embargo, una pequeña en un rincón de la habitación japonesa. Ninguno de los dos osábamos tocarla. Siempre tenía la tapa abierta. Dentro había una toalla colchonada que cubría el fondo. A su lado una escudilla pequeña que aún conservaba un ligero olor a pescado. Capítulo 25. Encontramos un apartamento en un edificio no muy grande que estaba rodeado por una veintena de olmos. Después de extender en vano la búsqueda hasta la zona de Kawasaki y Tamagawa, terminamos por emprenderla en nuestro barrio a mediados del mes de julio. La fecha límite para dejar la casa se aproximaba y recorríamos sistemáticamente en bici todas las agencias inmobiliarias para contemplar así lo que se había convertido en una investigación minuciosa. Nos acordamos de la agencia que estaba al lado de la estación, donde nos hablaron por primera vez del pabellón de la abuela 4 años antes. Nada más llegar, mi mujer se fijó en un anuncio que parecía muy reciente. Se trataba de un apartamento en la segunda planta de aquel edificio rodeado de árboles. Sin pensárnoslo, subimos a las bicis y fuimos a echar un vistazo. El edificio, en efecto, solo tenía 2 plantas, y no sumaba más de 40 apartamentos en total. Leímos en un cartel que los árboles estaban protegidos por el municipio. Al menos 20 olmos de gran porte se alzaban hacia la parte sur, no muy lejos de una casona vieja que pertenecía al propietario del terreno. Cerca había un paso a nivel que quedaba a mitad de camino de la siguiente estación, y allí al lado sobrevivía un bosque ralo de árboles viejos. Al parecer lo habían usado en tiempos antes para practicar golf. El precio del apartamento era el doble que el del pabellón. Nos obligaban a dejar un depósito en garantía y presentar un certificado de ingresos. Ni qué decir tiene que los animales estaban prohibidos. Habíamos buscado un poco por todas partes con la intención de comprar, pero nuestras economías no estaban a la altura de los tiempos, y terminamos por decir basta a los suspiros de desaliento. Todas las casas que veíamos, por otra parte, tenían algo ominoso. Me explico. No eran los edificios en sí mismos lo que nos provocaba rechazo, sino que una y otra vez comprobábamos hasta qué punto había cambiado aquel lugar después de que nos instaláramos en el pabellón. En aquella pequeña y olvidada zona residencial, las casas antiguas, llamadas a ser divididas o destruidas, se erguían como testigos tristes de otra época, que imprimían un aire melancólico al paisaje. A mis ojos fatigados era implanteable dejar escapar aquel inesperado oasis de verdor. Por si no fuera razón suficiente, a 7 minutos a pie se encontraba el olmo de Chibi. ¿Quién sabe? Quizás entre la agitación de hojas que se veía desde la ventana pudiéramos distinguir también el movimiento de sus ramas. Fue a primeros de agosto, unos días después de depositar la garantía. Mis pasos se condujeron de manera espontánea, en un paseo solitario, a este lugar donde pronto íbamos a vivir. Nada más entrar en el terreno que rodeaba el edificio, escuché el poderoso crujir de las ramas de los olmos al cimbrearse con vigor y flexibilidad. En la parte sur del edificio en forma de L había una pequeña parcela de césped que no se podía pisar. El apartamento se accedía a través de una escalera que se hallaba en el ángulo formado por el edificio. Como la familia que lo ocupaba todavía vivía allí, estaban muy ilusionados por mudarse a la casa que acababan de comprar. Tuve que contentarme con levantar la vista y mirar por la ventana que daba al norte. Al rodear el edificio por la derecha se abrió un espacio sin construir. Avancé por el terreno irregular y descubrí 4 gatitos mamando del vientre de su madre, tumbada panza arriba en mitad de unas malas hierbas. Sorprendidos por el ruido de mis pasos, los gatos, que apenas tendrían un mes, hicieron ademán de huir y saltaron por encima de la madre. Se parapetaron tras ella y con mucho sigilo se giraron hacia mí. La madre, aunque alerta, siguió tumbada sobre la hierba con la cabeza ligeramente levantada. Su aspecto era poco frecuente. Tenía la mitad del cuerpo blanca y la otra negra. Sus 4 vástagos, en formación defensiva tras ella, eran todos distintos. Si bien presentaban las inconfundibles marcas de linaje de los felinos del barrio, manchas con motivos irregulares en gris oscuro en mitad del pelaje blanco.
No quería interrumpir su almuerzo. Volví sobre mis pasos. Nos mudamos a finales de agosto. La casa de la anciana se puso a la venta inmediatamente después. Sin embargo, al contrario de lo que habíamos supuesto, ningún comprador se presentó enseguida. Teníamos la impresión de que una gran sacudida iba a estremecer el mundo. La abuela se felicitó por teléfono de que nos hubiéramos mudado a menos de 10 minutos a pie de la antigua casa. Me haría bien saber que van de vez en cuando a echar un vistazo. Como aún conservaba unas llaves, entré en la propiedad, que se había transformado en un lugar abandonado. Fue mi oportunidad de estar solo en mitad de aquel jardín que ni la abuela, ni el abuelo, ni mi mujer, ni el gato, ni tampoco yo habitábamos ya. Capítulo 26. A los 4 gatitos les gustaba brincar en el césped. Además de la madre, también estaba el padre, un morrongo gris ceniciento, y cosa rara, toda la familia vivía junta. Cuando llegó el otoño, la madre se transformó en un ser invisible. Las 4 pequeñas formas vacilantes pasaron a ser 3. De entre todos, uno en especial tenía motivos que recordaban al pelo de Chibi. Terminamos por llamarlos los chibichibis. Los 3 cachorros y el padre nunca andaban muy lejos de la entrada del edificio, pero lo cierto es que solo uno de ellos, muy educadamente sentado sobre sus posaderas, se atrevía a erguirse entre los macizos de flores, con las patas delanteras mirando al frente, la una pegada a la otra. Los demás, padre y hermanos, se quedaban agazapados tras las azaleas. Ignoro cómo se repartían los roles entre ellos. La más pequeña, sin duda la más agraciada, terminó por llamar la atención de los habitantes del edificio, debido seguramente a su porte elegante. Seducido por su donaire, alguien le dejó comida en el borde de la acera. El grupo avanzó con cautela por detrás de aquella hermosura y empezó a dar cuenta de un banquete que llegaba como caído del cielo. La dignidad impedía a la pequeña tocar la comida, pero en cuanto se dio cuenta de que los otros iban a pulir el plato sin dejarle nada, se olvidó de las poses y se lanzó a reclamar su parte. Bautizamos a cada uno de los chibichibis. One-chan a la guapa, Shiro-chan a la que era blanca casi por completo y parecía tener más carácter, Kappa al más temeroso, con su espalda cubierta de manchas en forma de caparazón. En cuanto al padre, prudente y tranquilo, simplemente lo llamamos papá. Era innegable que One-chan se parecía a Chibi. Sin embargo, comparada con la impresión de misterio que desprendía éste, lejos del ruido y de la gente, un ser que no pertenecía ni al cielo ni a la tierra. One-chan, al contrario, poseía algo muy terrenal, tierno, dulce. Su cuerpo tenía forma de pera, cierta redondez, una cola corta. Era fácil familiarizarse con ella. Parecía un gato salido de un dibujo animado. Al volver un día a casa, mi mujer dijo: «One-chan sigue ahí abajo. Es realmente preciosa. Voy a darle algo de comer». Me recordó la época en la que salía a diario a jugar al jardín con Chibi. Cuando el otoño se instaló definitivamente, ya había adquirido la costumbre de bajar a darles de comer. Como los otros inquilinos del edificio también se ocupaban de ellos, mi mujer intuyó que un día u otro habría que tomar una decisión. Una tarde dijo en tono alegre: «Me bajo a jugar». Tenía la mano llena de pececitos secos y llevaba la pelota de ping-pong que había estado guardada en la caja de Chibi dentro de un armario. Al rato volvió con aire abatido. «No juega, ni siquiera hace gesto de tocar la pelota, por mucho que se la ponga justo delante, como si la sola idea de jugar con ella no le pasara por la cabeza». Su expresión al decirlo fue la misma que ponía cuando se acordaba de Chibi. Empezó a soplar el viento que anunciaba el invierno. One-chan empezó a jugar. Después de ponerle la comida ya entrada la noche, a una hora en la que no corrían riesgo de ser descubiertas, el juego se convirtió en la rutina diaria de mi mujer y la gatita. Como la pelota de ping-pong rebotaba demasiado en el duro asfalto, confeccionó una especie de muñequito de nieve que ató al extremo de una caña de bambú. Así podía jugar con ella a cierta distancia. Los demás gatos se conformaban con contemplar el espectáculo desde los parterres de flores. En una ocasión, la gatita se agachó sin dejar de mover la cabeza al compás del balanceo del muñeco y empezó a toser de una manera preocupante.
Todo el rato que duró su acceso de tos, mi mujer y los demás felinos no dejaron de observarla con aire inquieto. Una tarde de mediados de diciembre, Onechan trepó furtivamente hacia el segundo piso en busca del muñeco. Arriesgó una mirada al interior a través de una abertura en la puerta. Sin obligarla a pasar, le facilitamos el camino bloqueando la puerta con una sandalia. Dejamos la decisión de qué hacer enteramente en sus manos. Onechan recorrió con cautela aquel interior humano que veía por primera vez. Después salió sin hacer ruido, bajó a prisa las escaleras y regresó con los suyos, que le esperaban fuera. Mi mujer bajó detrás. Papá, acurrucado con su pelaje gris, le esperaba protector. Me contó que nada más pasar a su lado el gato le dio un golpe en la cabeza a modo de reprobación. Onechan se limitó a cerrar los ojos y lanzar un débil maullido. Al día siguiente nos marchamos una semana de viaje. Nos habían invitado a la boda de un familiar en Kyushu y aprovechamos la ocasión para disfrutar un poco de mi tierra natal. Dejé a mi mujer en casa de sus padres, que vivían en la misma región, y regresé solo. Llegué a casa muy tarde. En la entrada del edificio había un paso reservado para los coches y otro para los peatones. La familia de gatos siempre estaba en los parterres que había junto a la calzada y jamás se aventuraban más allá del vestíbulo iluminado donde se alineaban los buzones. Me preguntaba si habrían tenido bastante comida durante esa semana. Doblé la esquina que daba a la casa del propietario y me acerqué. Las ramas de los olmos lo oscurecían todo. Finalmente apareció el luminoso vestíbulo. Nada más entrar, nada más atravesar la atmósfera inundada por el ciego resplandor de la luz fluorescente, una pequeña forma salió a mi encuentro con un maullido. Capítulo 27. A partir de aquel día la gatita empezó a trepar los peldaños de la escalera hasta el segundo piso, y de vez en cuando, mientras sacudía la cabeza a izquierda y derecha como si fuera una muñeca articulada, le atacaba la tos. Dudaba de que fuera a resistir los rigores del invierno. El 2 de enero, la puerta del apartamento, que hasta ese momento había estado bloqueada con la sandalia, se cerró. La primera compra del año fue un recipiente de plástico y arena para llenarlo. ¿Y si nos quedamos también con Kappa?, sugirió mi mujer. Kappa era, después de Onechan, el gato con el aspecto menos apto para soportar la vida en el exterior. Él, que siempre iba retrasado con respecto a los demás, nunca dejaba de temblar sobre sus patas vacilantes de tan miedoso que era. Mi mujer alimentaba el deseo inconsciente de adoptar a toda la familia, pero si se pasaba la noche maullando y no llegaban a habituarse a la vida en un interior donde además estaban prohibidos los animales, nos veríamos obligados a una nueva mudanza. Eso no era todo. Kappa no parecía en absoluto capaz de subir por sus propios medios hasta la segunda planta. Ni siquiera hizo ademán de acercarse al muñeco de nieve que le lancé un día desde detrás de un árbol. Para atraerle hacia nosotros era imprescindible elaborar un plan. No teníamos pájaros, pero sí una cosa que habíamos convencido en llamar jaula. Estaba hecha de bambú viejo, era rectangular y considerablemente larga. Instalé un mecanismo para dejar la puertecilla abierta y puse algo de comida en el interior. Mi objetivo era acecharle en el solar vacío. Fue así como pasé de ser el simple diseñador de un plan a convertirme en su ejecutor. Una fría noche de la primera semana de enero, Kappa se acercó entre los pinos. Después de merodear un buen rato alrededor de la jaula con aire desconfiado, atravesó lentamente el umbral. De forma inesperada, en ese mismo instante, la psicología del cazador cambió. Si cerraba la trampa, Kappa quedaría encerrado, y presa del terror. Empezaría a debatirse en el interior. La jaula podría desequilibrarse por el inusual peso de su contenido, y Kappa, una vez libre, ¿podría acaso convertirse en nuestro gato? Mantuve la tensión del hilo que mantenía abierta la puertecilla de bambú. A pesar de su desconfianza innata, se lo comió todo. Nada más acabar, se dio media vuelta dentro de la jaula con un movimiento vacilante. Me miró con sus ojos redondos, pero no fui capaz de interpretar si sospechaba de mí o no. Temeroso, cruzó de nuevo el umbral de la puerta, me miró otra vez, y despacio en un principio, pero más rápido después, galopó a saltitos entre los olmos desnudos hasta desaparecer por la parte baja del camino. Con ojos llenos de ternura, mi mujer contemplaba a la gata que dormía en la cama de Chibi, en la misma posición de arco de medio punto,
con su diminuto cuello ceñido por un collar. «Es mi gata», murmuró. Sabíamos que aún faltaba mucho tiempo hasta que nos dejara sostenerla en brazos como haría una gata casera. Urgía llevarla al veterinario, pero antes de eso decidimos buscarle un nombre, un buen nombre, como era debido. Capítulo 28. Los precios del suelo, disparados desde mediados de la década de los 80, empezaron a desinflarse a partir de la primera mitad de los 90. El otoño en el que la abuela puso la casa en venta, la crisis ya era un hecho irrefutable. En agosto de 1991, el hundimiento de la economía había rebasado ampliamente las expectativas y el país entero se sumió en un estado de pánico. Un día estaba mirando distraído la televisión cuando pasaron un anuncio sobre no sé qué tipo de operación inmobiliaria. Lo que se transmite de padres a hijos, la construcción de una casa nueva y sólida, es un bien tan preciado como la educación. El locutor decía algo por el estilo. La voz en off hablaba en un tono tranquilo, pausado. En la imagen se veía la mano de un hombre posada sobre la cabeza de un niño frente a la puerta de una casa antigua, donde se quitaban las ramas de un pino. Intercambiaban saludos con alguien que pasaba por allí. Todo eran sonrisas. El muro perimetral de la casa, difuminado en blanco y negro, me recordó algo. Aproveché para ir a echar un vistazo en uno de mis paseos y por la disposición de los bambúes encastrados en la parte inferior del muro, por las manchas en la madera, comprobé que se trataba de aquella casa. El anuncio evidenciaba el cambio de rumbo del mercado inmobiliario. De fomentar la compra para especular con las continuas subidas del precio del suelo pasaron a lo contrario. La casa antigua, que en el anuncio aparecía como un bien destinado a ser transmitido, estaba sin embargo echada a perder, como la pintura ajada de un decorado maltratado por el tiempo, sin nadie que la legara, sin nadie a quien ser legada. Tan solo esperaba ser troceada. En verano aún tenía las llaves. Entré. Las malas hierbas habían alcanzado una considerable altura y lo habían invadido todo. El estanque se había secado. No se apreciaba por ningún sitio el calor de la presencia humana, las huellas de otros seres vivos. ¿Qué había sido de la libélula y de la mantis religiosa gigante? Las azalias y los acébonos enanos lucían sus tristes ramas crecidas de modo anárquico. Solo las rosas del lado del cobertizo lograban captar aún la dulzura de la luz y florecían con gracia. En diciembre de 1991 fuimos a visitar a la abuela a su apartamento de la periferia oeste de Tokio. En el transcurso de una conversación sin ton ni son que se extendió durante más de 3 horas, aproveché para hacer una fugaz alusión a la cuestión de la casa. Después de ser dividida en 3, había terminado por encontrar un comprador que la había adquirido, eso sí, a un precio muy inferior al previsto. La casa iba a ser demolida a mediados del mes de enero. Como le prometí, me acerqué unos días más tarde a echar un vistazo. Una parte del muro que miraba al callejón se había hundido. Daba la impresión de que iba a continuar derrumbándose hacia el interior de la casa, así que lo reforcé como pude, a pesar de que no tenía intención de arreglar nada. El 3 de enero, aprovechando que debía dar unos últimos retoques, fui con mi mujer con la idea de trasplantar a unas macetas unas kodemari que había en el jardín. La cerradura estaba oxidada y no fui capaz de abrir la puerta. Le dije a mi mujer que pasara por un hueco del muro y abriera desde el interior. La invasión de malas hierbas, exultantes durante el verano, había devenido un paisaje agostado. El jardín se había transformado en el abandono mismo. Justo en medio habían colocado una especie de tablón metálico para indicar la división del terreno en 3. Se me encogió el corazón al contemplar el ciruelo, que extendía sus ramas abotonadas de brotes en mitad de todos aquellos árboles, cuyo aciago destino no era sino la tala. Miré al cielo. El olmo de la casa vecina balanceaba suavemente sus ramas despojadas de todas sus hojas contra el límpido azul invernal. Su corteza brillaba como metal pulido. Mientras mi mujer desenterraba las plantas, enrollé la alfombra de mimbre que habíamos dejado en el suelo del pabellón. El recuerdo de quién venía a visitarnos hacía tan poco tiempo se apoderó de mí. Aquel era justo el sitio donde pisaba antes de entrar. Volví a pasar por delante de la casa el 16 de enero.
Habían montado un andamio y lo habían cubierto con lonas gruesas de color naranja que se extendían a lo largo del callejón y llegaban incluso a tapar el tejado. El agujero en el nudo de la madera ya no estaba conectado a ninguna imagen. La cámara oscura se había quedado sin uso. La demolición iba a tener lugar en breve. El último día del mes de enero, la lluvia se transformó pronto en nieve y formó una espesa capa silenciosa. Habíamos trabajado todo el día sin descanso. Decidimos salir a distraernos un rato en aquella noche iluminada de blanco. Después de cenar nos dirigimos hacia la casa. La nieve caía, crujía bajo el peso de cada uno de nuestros pasos. Dejamos atrás la casa de los Suzuki, bajamos la calle, giramos a la izquierda, y la antigua casa convertida ahora en un solar apareció ante nuestros ojos. La de al lado había quedado completamente expuesta. En la oscuridad, el terreno desnudo era la blancura misma. Y ahora vamos a comenzar con el capítulo número 29 y último de este libro. H vivía apenas a 1 minuto a pie del callejón del Relámpago, en dirección sur. Era un ensayista al que conocía desde hacía mucho tiempo. Cuando éramos vecinos no nos frecuentábamos, pero ahora teníamos relación por motivos de trabajo, y de vez en cuando volvíamos en el mismo tren. Se había mudado a esta zona en 1950 con sus padres. Por aquella época en que él tenía 5 años, en los alrededores no había más que campo. Bajo el puente fluía un río pequeño que siempre acababa por desbordarse después de una lluvia torrencial. Le pregunté por la historia del callejón. Sonrió mientras sacudía la cabeza. Sí, es cierto, es un lugar curioso. Es muy pequeño y a pesar de todo siempre han vivido allí artistas, grabadores, botánicos, geólogos, músicos, fotógrafos de esculturas budistas, gente así. Me contó también algo que no esperaba. Los dueños de Chibi se habían mudado para instalarse en las afueras de Tokio. Yo estaba convencido de que pasarían toda su vida en aquella magnífica casa a la sombra del olmo gigante. Pero el nuevo colegio de su hijo los obligó a estar más cerca de la ciudad. Ahora Chibi estaba solo. Había muerto un 11 de marzo, una noche de luna llena. A partir de entonces, todas las noches del aniversario de su muerte, íbamos a pie hasta la casa de los Suzuki, donde le habían encontrado. Una vez seguros de que no iba a pasar nadie, dejábamos 2 o 3 peces secos donde presumíamos que había ocurrido la desgracia y rezábamos por su alma. Luego nos dirigíamos lentamente hacia la que había sido nuestra antigua casa. 10 años después de su muerte, sin embargo, cada vez que juntaba las manos y cerraba los ojos para rezar en silencio, me daba cuenta de que en el fondo nunca había querido que fuera atropellado por un coche. Jamás le dije nada a mi mujer. Aquella siempre había sido una calle tranquila. Los coches que salían de la principal y giraban para bajar por allí, así como los que subían de la costa y llegaban hasta el cruce, se veían obligados a ralentizar la marcha. Cada vez que me agachaba y rezaba, pensaba que Chibi habría sido perfectamente capaz de evitar los coches que pasaban por detrás. La corrección del ensayo que había empezado a publicar por entregas hasta darle la forma de esta novela, a la que añadí también notas tomadas a vuela pluma para zafarme del olvido, me hizo caer en la cuenta de un detalle que hasta ese momento había pasado por alto. El 11 de marzo en cuestión era un domingo. La tarde del sábado 10 de marzo habíamos ido a la inauguración de la exposición. Esa misma noche, al regresar a casa poco después de las 10, la comida que había en la escudilla en un rincón de la habitación japonesa había disminuido ligeramente. El domingo no hubo señales de Chibi. El chicharro que le había preparado mi mujer y la tela a modo de cortina en la gatera así lo atestiguaban. En mi cuaderno había anotado las palabras de la vecina. No fue el 10 de marzo, sino el 11, a las 11:30 de la noche, cuando encontraron el cuerpo inerte de Chibi en la calzada. Un poco antes el gato dormía en casa con ellos. También eso me lo había dicho ella. Estaba apuntado un poco más adelante en el mismo cuaderno. Mis recuerdos sobre lo ocurrido, sometidos a pesar de toda precaución al inevitable desorden de los innumerables elementos de la realidad, están confusos. En algún momento había cometido una equivocación en mi percepción del desarrollo de los acontecimientos. Justo antes de salir para ir a la exposición, había visto a Chibi de espaldas. Al ser esa la última vez que lo había visto con vida, había deducido que el gato había encontrado la muerte esa misma noche del día 10,
a las 11:30. Al amanecer, por tanto, su cuerpo ya debía de estar frío, muerto irremediablemente, y por ese motivo era el 11 cuando rezábamos por él. Los errores se habían ido encadenando. Estremecido por el vacío que es la muerte, se me había pasado por alto lo más importante. Ahora que llego al final de esta novela, he terminado por comprender todo al reconstruirlo. Entre la noche del 10 de marzo y las 11:30 del 11, Chibi no había venido a casa, pero aún estaba vivo. Esa era la conclusión a la que he llegado. Él, que no había faltado un solo día, fiel y constante incluso cuando estaba herido, y venía a mostrarnos las huellas de la pelea en su cuerpo, estaba sano y salvo. Ese, en cambio, había sido el único día que faltó. ¿Por qué? ¿Era posible algo así? Sí, lo cierto es que así había ocurrido. ¿No me quedaba acaso más remedio que admitir que Chibi había pasado aquel último día de una manera completamente distinta a la que era su costumbre? Me gustaría saberlo todo de aquellas horas, tan escuetas como gotas de agua, pero es como si las tinieblas del tiempo las hubieran, absorbido. Él nunca se aventuraba por su cuenta hasta la casa de los Suzuki. En mi cuaderno había notado aquellas palabras de la vecina. Bueno, pues ese fue el final de El gato que venía del cielo de Takashi Hiraide. Pues espero que hayas disfrutado de esta lectura. Si fue el caso, como siempre, te invito a que le des like, a comentar qué te pareció esta lectura. Me dará mucho gusto poderte leer y pues vaya, poder compartir de nuestras impresiones. También a suscribirte para que no te pierdas de los siguientes libros que se vienen para el canal. Por ahí tengo una lista que ha estado creciendo, entonces eso también me motiva a seguir compartiendo de esas lecturas contigo. También si tienes alguna persona que tú sabes o tú crees que esta lectura también le puede gustar, te invito a que también se la puedas compartir, pero como siempre y por sobre todo, que si te gustó esta lectura y tienes la oportunidad, que consumas la obra original para apoyar a todas las personas que están detrás de la obra. Pero ahora sí, sin más por el momento, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.